La tercera vía, Gustav Radbruch. Empezaremos hablando de su biografía. Se dice que Gustav Radbruch fue un jurista alemán, ministro de Justicia y profesor universitario, especializado en filosofía del derecho, que nació el 21 de noviembre de 1878 en Lübeck, Alemania, y falleció el 23 de noviembre de 1949 en Heidelberg, Alemania. Radbruch nos cuenta que tiene dos perspectivas en relación con su noción del individuo. La primera, sujeto de fines de la norma jurídica, y la segunda, como fuerza motivadora de la norma. Hablaremos de la primera, sujeto de fines de la norma jurídica. Decía que el individuo traducido en individualidad concreta no permitiría consagrar una ordenación del Estado y el derecho que sirva a todos de modo semejante, puesto que el yo concreto tiende a desembocar en anarquismo, es decir, emancipación del hombre. La noción del individuo, que está en la base del individualismo filosófico jurídico de Radbruch, representa la posibilidad de la igualdad de los individuos, a partir de un individuo sin individualidad capaz de ser partícipe de un contrato social. Hablaremos de la segunda, como fuerza motivadora de la norma. Se considera la norma como el derecho se representa al hombre sobre el cual se propone actuar, es decir, la imagen del hombre propuesta al derecho y sobre la cual se organizan sus disposiciones. Para Radbruch, el orden jurídico obliga derecho cuando considere contar con impulsar humanos dirigidos en el mismo sentido que la voluntad de dicho orden, en tanto que impondrá deberes cuando estime necesario imponer motivaciones opuestas a los impulsos que van en sentido contrario a sus deseos. Se dice que hay dos corrientes. La primera, el neokantismo de Baden, y la segunda, el neokantismo de Marburgo. El neokantismo de Marburgo se caracteriza por desarrollar una versión formalista, es decir, formalidades establecidas a la estructura. Y el neokantismo de Baden desarrolla una versión cultural o de los valores. En ella se realiza una configuración de los valores como tal y no una reflexión de los problemas del valor. De acuerdo con esto, se puede definir el neokantismo como intento de superar tanto el positivismo y el materialismo como el constructivismo de la filosofía romántica. Esto mediante la consideración crítica de las ciencias y la fundamentación del saber. Hay dos autores que influyeron en la concepción filosófico-jurídica de Gustav Radbruch. El primero es Rudolf Schleiermacher y la segunda es Emil Lask. Hablaremos de Rudolf. Decía que no formaba parte de las escuelas de Baden o Marburgo, pero Kaufmann considera que Rudolf pertenece al neokantismo de Marburgo. Influyó notablemente en el pensamiento de Radbruch con la idea del derecho y el derecho justo, al igual que los neokantianos. Kaufmann concentra sus reflexiones filosófico-jurídicas en torno a la calidad de este concepto. Para Radbruch, la filosofía del derecho como consideración valorativa del derecho sería la doctrina del derecho justo de Rudolf. Para Rudolf, la filosofía del derecho tiene dos misiones, y la primera es desenvolver el concepto del derecho y ver cómo aparece en la vida humana, y la segunda es enseñar en qué consiste la justicia. Kaufmann dice que el problema del concepto se plantea de ¿qué es el derecho? Pero en cuanto a la cuestión de la idea del derecho, lo que se investiga es la justicia. Recoge el concepto de una serie de autores, entre ellos Kant, Schleiermacher y Radbruch. De este último, resalta algo importante. El derecho es la realidad que tiene el sentido de servir el valor jurídico a la idea del derecho. Para Rudolf, un derecho justo es aquel que tiene un carácter positivo y de contenido concreto. El concepto de derecho comprende las características que sirven para diferenciar los fenómenos jurídicos, y Kaufmann lo caracteriza como la correlación entre deber y ser. Ahora hablaremos de nuestro segundo autor, Emil Lask. Se le suele considerar el primer filósofo del neokantismo de Baden. Fue de gran influencia en Radbruch con su filosofía jurídica. Su aporte a la obra de Radbruch se concreta en el dualismo metódico y la consideración del derecho como ciencia cultural. El dualismo metódico de la ciencia jurídica se basa en que el derecho puede ser considerado, primero, factor real, y segundo, complejo de significaciones más exactamente normativas acerca de su contenido dogmático, es decir, principios o bases institucionales. Para Kaufmann, el derecho es una realidad referida a valores,
el sentido del derecho es realizar la justicia con palabras más neokantianas. El concepto de derecho solo adquiere su sentido si se vincula con la idea. La justicia no es posterior al derecho si no está en su misma razón de ser, pero entonces el derecho que niega la justicia es igual a que se niega a sí mismo. Radbruch construye su pensamiento filosófico, jurídico, en dos elementos. El primero, dualismo y trialismo metódico, y el segundo es el relativismo. Primero, dualismo y trialismo metódico. Su esencia implica que la consideración del ser y el valor se presentan junto a la otra de forma independiente y cerrada. Según esta distinción, Radbruch sostiene que su filosofía jurídica fue importante para la evolución histórica del pensamiento filosófico debido a que el trialismo permite hacer relación a los valores y también a entender el derecho como una realidad que supera la oposición entre ser y deber ser. La tercera vía, según Radbruch, consiste en la conciliación teórica, metodológica y práctica entre la escuela del derecho positivo y la escuela de derecho natural. Esta escuela, por un lado, expone los elementos del positivismo jurídico y por el otro al ser humano. Radbruch comprende que el sistema jurídico tiene que responder a un sistema antropológico, pero no antropocéntrico. Este no puede renunciar a garantizar la justicia, pero tampoco la seguridad jurídica. El sistema jurídico, con todos sus valores, debe estar al servicio de la protección de la persona. Por esto expone la teoría de la justicia. Su finalidad es que haya un orden jurídico positivo, el cual incluya normas y reglas, y con el fin de retomar el concepto de valor, debe incluir a la persona como fundamento y finalidad del mismo. Toma lo mejor de cada escuela, y dice que una ley que no cumple criterios de justicia no puede ser derecho, pero una ley que ataca a la humanidad sí puede ser inaplicada, ya que el derecho busca la satisfacción de la justicia. Entonces se consideraría una ley injusta. Ahora hablemos sobre el relativismo de los valores. El problema que plantea Gustav Radbruch inicia con la refutación de la existencia de una idea clara del derecho justo. Esto porque los valores, los cuales son los mandatos del deber ser, no son aptos del conocimiento o la fundamentación científica. Esto quiere decir que ni la ciencia ni la filosofía pueden establecer qué valor prevalece sobre el otro. Radbruch afirma que el derecho relativista es incapaz de determinar al sujeto que elija sobre las concepciones jurídicas. Se limita solamente a suministrar todas las posiciones posibles, pero abandona su propia toma de decisiones brotada de las profundidades de la personalidad, no del arbitrario, sino de la conciencia. El relativismo, asimismo, busca precisar la justeza de cada juicio valorativo solo en relación con otro juicio de valor determinado y superior. Podemos asumir que la concepción filosófica de Radbruch se entiende como una consideración del derecho, lo que se traduce como doctrina o teoría del derecho justo. Por tanto, para él, la filosofía del derecho se basa en los valores, las muestras del derecho, la idea del derecho y el derecho ideal. Trata de las posibilidades de convertir el derecho ideal en realidad. Acerca de la idea del derecho, vamos a citar a un nuevo personaje llamado Rudolf Stammler, quien fue un jurista y profesor, uno de los principales filósofos del derecho alemán y de la escuela neokantiana. En este caso, Radbruch coincide con Stammler que el derecho tiene que ser elaborado a priori, o sea, con anterioridad a la experiencia, ya que no puede ser obtenido inductivamente a partir de la observación de hechos jurídicos. Radbruch hace una crítica al pensamiento de Stammler en la construcción del concepto de derecho cuando es construido como un principio de ordenación sin contenido material. A partir de esto se pretende que sea de goce universal, pero no le interesa si es justo o no lo es. Reprocha dicha separación considerando que si toda obra humana solo puede ser entendida con relación al valor que pretende realizar, no se le podría definir al derecho precediendo su idea. Si la idea del derecho no puede ser otra que la justicia, se debe verificar cómo se conjuga la idea con la determinabilidad material. Para esto se debe referenciar la teoría del derecho justo que se desarrolla históricamente en el derecho natural. Asumiendo con Radbruch que la razón no es un arsenal de conocimientos teóricos acabados y prestos para su aplicación, sino la facultad de alcanzar los conocimientos y normas que no son el producto de la razón pura, sino de su aplicación a datos determinados. Por tanto, su validez nunca, escuchen bien, nunca es general, solo se referencia a dichos datos.
Gustav Radbruch plantea los elementos de la idea del derecho, los cuales son tres: la justicia, el fin o finalidad y la seguridad jurídica. Hablando de la justicia, el derecho es la realidad cuyo sentido consiste en servir a la justicia, que se entendía como igualdad, lo que quiere decir que se tiene la necesidad de que exista un tratamiento igual de los seres humanos y relaciones iguales, y por el otro, el lado del trato desigual de los desiguales. Pero la justicia no nos dice desde qué punto de vista se deben calificar a unos como iguales y a otros como desiguales. Establece una relación, pero no se concreta cómo es el tratamiento igualitario. El fin o la finalidad plantea la filosofía jurídica otras dificultades, como que no se puede responder de la misma manera por un desarrollo sistemático de todas ellas, así que resulta insuficiente para la ordenación de la vida en común. El derecho no puede ser abandonado por las diversidades de opinión de las personas, porque el derecho debe ser una ordenación. Por último, la seguridad jurídica. Para que ésta se concrete es necesaria la condición de positividad, lo que quiere decir que si no puede fijarse lo que es justo, se tiene que establecer lo que es o debe ser jurídico. Esto se puede hacer a través de una magistratura que está en situación de hacer cumplir lo establecido. Entonces, en conclusión, la justicia, la finalidad y la seguridad jurídica son tres elementos que están en la misma situación para constituir la idea del derecho que propone el autor, y son denominados por él exigencias del derecho, es decir, condiciones necesarias para que se conceptualice y concrete. Ahora debemos tener claro el concepto de justicia objetiva y justicia subjetiva. La justicia objetiva es el conjunto de normas jurídicas en general. Son coercitivas y está formada por un supuesto de hecho, o sea, una situación que provocaría la actuación de la norma y una consecuencia jurídica, mientras que el derecho subjetivo son las facultades que otorgan las normas jurídicas para los ciudadanos. No son coercitivas, están limitadas por el derecho objetivo y no tienen una estructura común. Y la justicia conmutativa y distributiva. La justicia conmutativa exige una igualdad absoluta, o sea, a todos por igual. Esto sería justo porque todos somos iguales, pero aún así se mantienen las desigualdades. Mientras que en la justicia distributiva, a cada cual se le da de acuerdo a sus necesidades. Esto se asemeja a la equidad. Podríamos decir que es justo porque todos somos desiguales, pero no hay recursos suficientes. Justicia, finalidad versus seguridad jurídica. Frente a la justicia y la finalidad, aparece en posición de contradicción la seguridad jurídica. Esta exige positividad y una vez estatuida en derecho positivo, sostiene Radbruch, pretende validez sin consideración de su justicia y de sus fines. Sin embargo, el pensamiento jurídico para el autor no es una simple ecuación al fin destinada a servir al bien común, es más bien básicamente un pensamiento sobre la legalidad y la justicia que interpreta las determinaciones de la ley, que valen por virtud de la seguridad jurídica desde el punto de vista de la justicia. Esto es de igualdad. Y en ese marco juega también un gran papel la adecuación al fin. Finalmente, Radbruch, al hacer un balance de la experiencia del nacionalismo, consideró plantear la búsqueda de la justicia, pero al mismo tiempo afirmar la necesidad de mantener la seguridad jurídica, reconstruyendo un Estado de Derecho que satisfaga a ambas ideas en la medida de lo posible. Y en este segmento iniciaremos dando introducción con lo que vendrá, algo de trialismo, contradicciones morales y jurídicas, pero no nos adelantemos, iniciemos dando pie al ejemplo expuesto por Don L. Fuller para dar entrada al mundo del derecho con un caso muy peculiar que nos deja con bastantes perspectivas de una misma situación. El caso dice: a principios de mayo de 1422, un grupo de exploradores acompañados por Roger Wismore fueron a una caverna a su debida exploración.
Debido a un hecho involuntario, estos quedaron encerrados en la caverna al quedar obstruida la única entrada y por ende salida que ésta tenía. Estos hicieron espera de los rescatistas. Al llegar estos pudieron tener una comunicación oral constante gracias a un equipo inalámbrico. En este se les comentaba cómo iba el proceso de su rescate, el cual se había vaticinado para un lapso de 10 días. En el transcurso de estos días, Whitmore, en representación de él y de los demás sujetos, preguntó cuál era la posibilidad de poder asesinar a uno de los otros exploradores para poder alimentarse de él, ya que las provisiones que tenían y el tiempo que ya llevaban en la caverna les hacía imposible subsistir por la escasez de suministros. No se dio respuesta alguna de ello por parte de los rescatistas, médicos o sacerdotes que se encontraban en el lugar de los hechos. Ya después del arduo esfuerzo se logró el rescate de los exploradores, con la lúgubre noticia de que Whitmore había sido asesinado por parte de sus colegas. Este caso nos deja perspectivas diversas, como pueden serlo lo del presidente Trubney, que dice, según las estimaciones propiamente dichas por él, afirma estar de acuerdo con el jurado del juez. Este siente que la manera en la que dirimieron el caso es la más ideal para estos procesos, al estar apegada a la norma, tal como podríamos suponer de un juez positivista. Bien, podría decirse que está bien, pero el ministro Foster, con una apología un tanto más concreta, dice, a comparación del presidente Trubney, tiene un enfoque un tanto más realista en su concepción de que el Commonwealth no abarca todo el hecho jurídico. Este tiene una idea mucho más profunda respecto a estos acontecimientos, en el cual de los límites de territorialidad de una norma. Este dice que si estos acontecimientos hubiesen sucedido en el límite del Commonwealth, serían juzgados de una manera distinta, demostrando así que el derecho no es universal, pero si hay distintos estados, como él dice, hay estados de sociedad civil, y en el que ellos se encontraban que era estado de naturaleza. Ellos, según Foster, debieron ser juzgados según su estado social. Desde aquí nos da un indicio de las contradicciones las cuales tiene que afrontar el derecho. Aunque no podamos hacer mención de más autores, no es necesario, ya que aquí vemos bastante explícito el punto el cual quiere dar Fuller con el texto. Ahora, ya dejando el tema de Fuller, hablaremos del trialismo, que es la parte de reconocer de todo sistema jurídico que hay tres tipos de conceptos dados por Henry von Wright y Robert Alexy, junto con una caterva de pensantes del derecho para complementar sus ideas. Robert Alexy propone, en la teoría de los derechos fundamentales, unos conceptos deontológicos que podrían ser el del mandato, obligación y ley, acompañando a esto, por su parte, con aportes de Henry von Wright, en el que afirma que todas las normas jurídicas cumplen ciertos criterios que son permitir, prohibir, obligar y facultar. Estos conceptos, con carácter deontológico normativo basados en un concepto kelseniano. El trialismo, como anteriormente mencioné, está acompañado de diversos pensantes como lo pueden ser Kelsen, un tanto del positivismo de Herbert Hart e incluso el post-positivismo de Ronald Dworkin. Por una parte, todos estos autores van a proponer todo un sistema jurídico, a su vez necesita incorporar conceptos axiológicos. Por esto, Gustav Ruderbruch en su tesis unifica estos tres conceptos axiológicos que tendrían que ver todos estos valores que entran a complementar todo lo normativo. Los valores entrarían a fortalecer los deseos, aspiraciones, los de la justicia, la dignidad humana, la libertad y seguridad. Estos valores tendrían la función de orientar el sistema jurídico a una concepción que justifique el deber ser. Para finalizar, se debe incorporar a partir de Gustav conceptos antropológicos. Estos conceptos orientan el derecho a la concepción de los intereses o fines humanos. Hablemos que el hombre tiene necesidades, intereses, como sueños, anhelos y, como anteriormente se dijo, necesidades de que todo tipo de campo, o por decirlo así, que los derechos y que los deberes son garantías que se cumplen con suprema eficacia.